Al comienzo de nuestro viaje, surge la pregunta, ¿quién era Noah? O, como llamamos en portugués, Noah. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué el Creador lo eligió para sobrevivir a la gran inundación mientras toda la humanidad perecía? Y sin embargo, ¿cuál fue su gran error? ¿Por qué llegaste a maldecir tan duramente a tu propio hijo y nieto? En primer lugar, necesitamos entender su origen. Noah era hijo de Lemech y nieto de Matusalem. Esto lo coloca directamente en el linaje de aquellos que mantuvieron, generación tras generación, la memoria de los primeros hombres en la tierra. No era un hombre más, era la continuación de una historia que comenzó en Adán. Y aquí ya encontramos la primera clave de nuestro estudio. A Noah se le da un nombre significativo. Su padre lo llama Noah, que en hebreo significa descanso, alivio. ¿Pero descanso de qué? De Adán a Noah pasaron 10 generaciones. La humanidad avanzó en conocimiento y habilidad. Cada generación creó algo nuevo, herramientas, instrumentos, recursos para trabajar con e incluso para cantar, producir sonido, música y arte. La civilización crecía tecnológicamente, pero al mismo tiempo, algo oscuro también estaba creciendo. La tierra estaba bajo la maldición que Adán recibió después de su desobediencia, donde el Creador dijo que la tierra produciría espinas y el hombre tendría que trabajar con dolor y sudor para recoger su alimento. Génesis 3, 17-19. Pesó generación tras generación. La gente sufrió, la tierra era dura, la supervivencia fue amarga. Fue entonces cuando Noah trajo algo nuevo al mundo. Creó utensilios, equipo que pudo aliviar el esfuerzo humano. Utensilios para arar la tierra, que podían ser guiados por animales. Equipo que tomó la pesada carga del trabajo bruto de las manos humanas. Así se cumplió su nombre. Noah trajo descanso. Los que vivieron antes que él dijeron, es demasiado pesado, duele demasiado. Pero el trabajo se volvió menos cruel. La humanidad olvidó el alivio. Y así su nombre ya era un anuncio, desde su nacimiento, de que traería descanso a la tierra. El significado de Noah, como vimos, no era solo descanso físico. Había algo más profundo. Su nombre también lleva la idea de consuelo, Nechama, y eso fue extremadamente importante. La humanidad, a lo largo de las generaciones, se había alejado del Creador. El texto muestra que Dios estaba decepcionado, triste por los seres humanos. La tierra estaba llena de violencia, injusticia y corrupción. La gente se había vuelto a sí misma, a sus propios intereses, olvidándose completamente de los demás. Pero Noah era diferente. Fue descrito como un hombre recto y justo. Como su abuelo, Matusalem, no siguió el camino de la idolatría, ni la maldad, ni la arrogancia del primer yo. Mientras que muchos solo pensaban en sí mismos, Noah pensó en el otro. Tenía un corazón que todavía reconocía al Creador y sus caminos. Si leemos los versos que se refieren al tiempo antes del diluvio, veremos que la situación era terrible. 3 pecados dominaron a la humanidad. Idolatría. Ponen a otros dioses en el lugar del Creador. Asesinato. La vida humana ya no tenía valor. Robo. Nadie respetaba lo que le pertenecía. La gente creó dioses según su propia voluntad, justamente para justificar lo que quería hacer. Un Dios que no exigía responsabilidad, ni bondad, ni justicia. Y así vivieron, destruyéndose el uno al otro para disfrutar de la vida. Pero Noah no se comportó así. Él enseñó a sus hijos a no caminar por ese camino tampoco. Él era una resistencia viviente, un testimonio silencioso de que la justicia todavía podría existir en la tierra. Y entonces llegó el momento en que la maldad se hizo tan grande que Dios dijo, Noah, voy a destruir todo, pero de ti empezaré de nuevo. El Creador vio en Noah algo que podría sostener una nueva humanidad, la esperanza. Él creía que un hombre justo podía enseñar a las nuevas generaciones a volverse temerosas, respetuosas y compasivas. Personas que no roban, que no practican la idolatría, que reconocen el valor del otro. Y entonces Dios dijo, un arca. Esta llamada no fue solo una orden práctica, fue el anuncio de un nuevo comienzo. El arca que Dios ordena a Noah construir no sería solo para él. Dentro de ella estaría él, su esposa, sus hijos y también sus nueras. Estas serían las personas a las que se les daría la oportunidad de empezar de nuevo. A nadie más se le permitiría entrar. Ningún otro ser humano se salvaría. Y aquí viene un punto curioso y profundo. Dios le entrega a Noah todas las especificaciones del arca, cada detalle.
Pero él hace algo que, a primera vista, parece extraño. Permite que la construcción tome muchos años. Mientras que en generaciones anteriores los hombres tenían hijos de solo unas pocas docenas de años, Noah no. Noah no empieza a tener hijos hasta los 500 años. Y eso no es casualidad. Noah vivió 950 años. Pero Dios esperó hasta que maduró lo suficiente, hasta el momento exacto, para que el peso de los 3 hijos que vendrían no estuviera sobre él en el momento más terrible de la historia. Su esposa Naamá da a luz a sus 3 hijos. Jefet, el mayor, Sen Hussein y Cham. Estos 3 serían la raíz de toda la humanidad después del diluvio. ¿Pero por qué Dios tardó tanto en construir el arca? Porque había una intención. Noah debería advertir a la gente. Debería decir: chicos, miren eso. Dios me ha dicho que la humanidad está en el camino equivocado. Si todo continúa así, Él destruirá el planeta. Pero Noah no salió a hablar. Esperó a que la gente viniera a Él. Y cuando vienen preguntando: Noah, ¿qué te pasó? ¿Te volviste loco? ¿Por qué estás construyendo un arca? Él dijo: porque Dios traerá una inundación. Pero ellos respondieron: oh, Noah the tonto, nada de esto pasará. Y así pasó el tiempo. Aquí está el error de Noah. No fue al mundo. Esperó a que el mundo viniera a él. Él guardó la verdad solo para sí mismo y para aquellos que lo buscaron. Pero el Creador quería que él anunciara, llamar, levantar la voz para tratar de salvar a cualquiera dispuesto a escuchar. Noah fue justo, pero su justicia estaba en silencio. Y a veces, el veneno puede ser fatal. Noah continuó diciendo: pasará. Pero la diferencia estaba en la postura. Mientras construía el arca, esperaba que la gente se le acercara y preguntara. Pero el Creador esperaba que él fuera a ellos. Llamada, para anunciar. Levanta la voz. 10 generaciones después, esta obra la haría Abraham. Abraham no esperaba que la gente viniera a él. Él fue a ellos. Invitó a la gente a su tienda. Ofreció agua, comida, descanso. Y luego enseñó el camino de la bondad, la justicia y la fe en el Creador. Flotó, cuidó y llamó. Por eso la diferencia entre Noah y Abraham es tan sorprendente. Noah era justo, pero su justicia estaba en silencio. Abraham era justo, pero su justicia era activa, expansiva, viva. Noah pasa 100 años construyendo el arca. Y en ese momento muchas personas malas se dijeron: si Noah tiene razón, tampoco escapa. En el momento adecuado, destruiremos este arca. Pensaron en obtener incluso la oportunidad de salvación de él. El mal había llegado al punto de querer evitar incluso el arrepentimiento. Noah estaba allí, construyendo. Un arca grande, vistosa, visible para todos. Y sin embargo, muchos continuaron negando la advertencia. Hasta que llegue el momento en que Dios diga: ahora, Noah, entra en el arca. Pero no solo tú y tu familia, también toma los animales. Pero mira qué tan profundo es esto. Noah ya sabía lo que más tarde se llamaría la Torah oral, porque sabía distinguir los animales puros de los impuros. Dios le dijo: de los animales puros obtendrás 7 parejas, macho y hembra, y de lo impuro, solo un par. ¿Por qué? Porque el Creador planeó rellenar la tierra con animales puros, que luego podrían usarse correcta y espiritualmente en conexión con Él. El cuidado de Dios no era solo preservar la especie, sino también preservar el propósito. Noah sabía exactamente qué animales eran puros y cuáles impuros, incluso antes de que esto se registrara claramente más tarde en las Escrituras. Esto muestra que las enseñanzas del Creador estaban siendo transmitidas de Adán de generación en generación. Noah recibió este conocimiento, así que sabía cómo separar los animales kosher, puros, de los animales que no son cazadores. Y así Noah hace lo que se le ordenó hacer. Pone todos los animales en el arca. Pero aquí sucede algo profundo. La dramática entrada al arca. Los animales vienen, cada especie, cada tipo, cada par. Y llega el momento de cerrar la puerta. Noah había construido una ventana en el arca, y cuando la lluvia comienza a caer, comienza lentamente. ¿Por qué? Porque el Creador todavía quería darle a la humanidad una última oportunidad, una oportunidad para volver, una oportunidad para hacer teshuvá, un arrepentimiento. Pero nadie se arrepiente. La gente de la que solían burlarse ahora intenta correr hacia el arca, tal vez para destruirla, tal vez para entrar, pero no pueden acercarse. Animales feroces saltan alrededor bloqueando la entrada. Y luego, Noah fecha el arca, y comienza la inundación. El agua cae del cielo. El agua nace de la tierra. Todo cubre. Todo se queda en silencio. Noah permanece un año completo dentro del arca.
Había tomado suministros para él, su familia y todos los animales. Cuando termina el periodo, la tierra está vacía. Noach sale del arca y comienza. Él sale con su familia. También salen animales, cada tipo, cada especie, liberados para empezar de nuevo. Y luego Noach recibe un pedido. Trae pureza al mundo. Crecer y multiplicarse. Pero no solo físicamente, que la bondad también se multiplique. Noach es feliz. Su familia está salvada. Hay una nueva oportunidad. Un nuevo comienzo. Un mundo donde el mal finalmente podría ser reemplazado por la justicia. Pero como veremos más adelante, no todo será tan simple. Porque el corazón humano todavía necesita aprender, madurar y elegir. Al salir del arca, Noah hace algo muy hermoso. Él ofrece una ofrenda al Creador. Fue el gesto de gratitud de un hombre que vio la destrucción pero recibió el don de la continuidad. Después de eso, Noach planta tal vez, después de tanto tiempo navegando en el agua, rodeado de la responsabilidad y el peso de todo el mundo, buscaría un descanso emocional. Esto crece rápidamente, da frutos y hace vino. Y luego Noach bebe ese vino y se emborracha. Pierde el conocimiento. Y, en su estado vulnerable, se desnuda dentro de su tienda. Es aquí donde el texto revela algo profundo. Sem y Jefet, dos de sus hijos, al ver a su padre desnudo, no se burlan. Toman una túnica, caminan hacia atrás para no exponer a su padre a la vergüenza, y cubren su desnudez con respeto y amor. Pero Cham, el tercer hijo, no actúa así. Revela que ve a su padre como vulnerable y no siente compasión. Por el contrario, trae consigo el egoísmo. Él comparte el evento con los hermanos de una manera irrespetuosa, sin la más mínima preocupación por el honor de Noach. Cuando Noach se despierta y se da cuenta de lo que había sucedido, actúa con dolor, no solo por falta de respeto, sino por lo que ese acto reveló desde el corazón. No solo reprende a Cham, sino que reconoce que ese tipo de actitud pasaría. De ahí que la maldición caiga sobre Kenaan, hijo de Ham. Serás siervo de tus hermanos. ¿Por qué? Porque el acto Cham reflejó la misma trayectoria que los conflictos del pasado. Cuando Caín le dijo a Abel, este mundo tiene que ser solo mío. La incapacidad de compartir, para ver al otro. Reconocer que todos tienen un lugar en la creación. Cham veía el mundo como una herencia que quería proteger solo para sí mismo. Entonces, según la tradición, trató de evitar que Noach tuviera más hijos. Él creía que si Noach tenía más descendientes, la tierra tendría que ser dividida entre más personas. Así que Cham toma una actitud cruel. Y por eso Noach no tiene más hijos, a pesar de seguir viviendo 350 años después de la inundación. Esto no es una maldición de venganza. Es un diagnóstico. Donde hay egoísmo, hay servidumbre. Donde hay falta de empatía, hay pérdida de libertad. Donde el hombre cierra su corazón, también cierra su propio destino. Y aquí hay una lección profunda para nosotros. Noach trajo descanso al mundo. Shem y Jefet trajeron honor. Cham, de su elección, trajo una herida. Pero el Creador siempre ofrece un camino de regreso. Siempre. Este hecho que ocurrió entre Noach y Cham se describe como algo muy grave. El texto de la tradición explica que lo que hizo Cham no fue solo una falta de respeto común. Fue una actitud que trajo vergüenza, dolor y una profunda marca en la historia de la familia. Shem y Jefet intentaron proteger a Noach. Cubrieron al padre no solo físicamente, sino que buscaron proteger su dignidad. Querían que el mundo no tuviera acceso a esa herida. Querían preservar el honor y el nombre de quien había guiado a su familia a través de la destrucción del mundo entero. Cham, por otro lado, no buscó proteger, buscó exponer. Su acto fue descuidado. Fue uno de egoísmo, negligencia y dureza de corazón. Presenta dos interpretaciones de lo sucedido. Ambos muestran que Cham le causó a su padre un dolor profundo y permanente. Entonces Noach entiende que esa actitud no, solo quédate en la vida de Cham, llegaría a su hijo, Kenaan. Por eso Noach dice, lo hiciste para que no pudiera tener más hijos. Entonces tú y tu hijo soportarán esa consecuencia. No fue venganza, fue la comprensión de que el corazón, que actúa sin cuidado, genera una realidad de servidumbre. Donde hay egoísmo, no hay libertad. El pacto arcoíris. Después de todo esto, después de que termine el diluvio, después de que se haya enfrentado el dolor del pasado, sucede algo extraordinario. Dios se dirige a Noach y promete, nunca volveré a destruir toda la tierra con un diluvio. Y como señal de esa promesa, Él coloca una en el cielo, no como imagen común, sino como pacto eterno entre el Creador y toda la humanidad. La tradición judía enseña que cuando miramos Él, recordamos que hay misericordia en el mundo.
Es un recordatorio de que hay una segunda oportunidad, que incluso cuando la humanidad falla, la puerta del retorno no se cierra. Noah, después de todos estos eventos, no se rinde. Él continúa su misión, ahora, con aún más delicadeza, más sensibilidad, más bondad. Él entiende que el mundo necesita ser no solo con paredes y suelo, sino con carácter, respeto, amor y compasión. Entonces, después de todo lo que sucedió, la Torá no revela muchos detalles sobre los próximos años de Noah. Prácticamente no dice nada más sobre sus últimos 350 años, hasta el momento de su muerte. Pero lo que aprendemos de esta historia es muy profundo. Noah era un hombre recto y justo, alguien que trajo consuelo a Dios en medio de una humanidad inmersa en la idolatría, la violencia y el egoísmo. Se mantuvo firme cuando todos a su alrededor se rieron, se burlaron y se entregaron al error. Trabajó durante 100 años construyendo el arca, mientras que otros dijeron que no pasaría nada. Sin embargo, continuó. Cuando pasó el diluvio y el arca descansó, Noah salió de él con un corazón lleno de esperanza. Creía en un nuevo comienzo, en una humanidad mejor. Pero también vemos sus debilidades. Noah era humano, cometió errores. Hubo dolor, vergüenza, consecuencias e incluso una maldición que se extendió a sus descendientes. Todo esto nos muestra que, incluso los grandes, los justos, también tienen caídas y momentos de debilidad. Pero lo que define la historia de Noah no fue su error, fue su obediencia, su resistencia y su fe durante los tiempos más oscuros de la humanidad. La historia de Noah nos recuerda que, incluso cuando todo el mundo va por el camino equivocado, puedes elegir actuar de manera diferente. Incluso cuando nadie cree. Si Dios ha hablado, sigue. Incluso cuando el peso de la vida es grande, vendrá la comodidad. Y lo más importante, Dios siempre ofrece un nuevo comienzo. Así como colocó el arco iris en el cielo como señal de un pacto, Él también coloca señales en nuestras vidas. Periodos en los que dice, comienza de nuevo. Puedes intentarlo de nuevo. Si hoy te sientes como Noah en medio de una tormenta, si parece que todo a tu alrededor se está desmoronando, recuerda, el arca solo cumplió su propósito durante la tormenta. Lo que te protege, lo que te sostiene, lo que te mantiene de pie, se construye antes de que comience la lluvia.